y demás personas que se encuentran en redes sociales. Hoy queremos hacer una técnica muy sencilla, muy fácil, por supuesto, para aprovechar ese tiempo en casa, ese tiempo en familia. Recuerda que estamos apoyándolos desde Cerámicas Casa del Arte, precisamente por eso que estamos haciendo estas transmisiones en vivo y demás proyectos en vivo para que ustedes aprovechen ese tiempo en casa, aprovechen esos materiales, ese tiempo en familia y hagamos un poco más amena esta cuarentena. Entonces vamos a iniciar entonces con nuestro proyecto. Vamos a utilizar materiales muy sencillos. Para ello vamos a trabajar sobre un proyecto en cerámica. En este caso hemos escogido un elefante con bastante textura. Vamos a trabajar con pinturas acrílicas de los productos Cristal, de la marca Cristal. Como ya les he dicho antes, en videos anteriores se los he recomendado por su cubrimiento, por su buena pigmentación, buen agarre, secado rápido. Recuerden lo importante que es escoger un buen producto al momento de iniciar un trabajo, un proyecto de manualidades. Vamos a utilizar también pinceles de cerdadura, que sé que muchos de ustedes tienen en casa, así que son elementos muy sencillos, muy fácil. Muchos de ustedes los tienen en casa, nada del otro mundo. Vamos a utilizar entonces también pañitos para estar secando los pinceles. Y por supuesto una lija. Pues aquí yo ya me he adelantado un poco al trabajo por tema de tiempo y vamos entonces y he aplicado entonces ya una capa de acrílico Wenge sobre toda la superficie. En este caso que el proyecto tiene tanto relieve, tanta textura, pues no es necesario una lija como casi siempre lo hacemos en otros proyectos cuando trabajamos sobre madera, sobre cerámicas, que la superficie es totalmente lisa y suave y queremos aún mejorar más esa textura, pues ahí sí vamos a tener que utilizar lija, y no solamente una lija. Muchas veces trabajamos lija número 180, lija 260, 160, entonces diferentes gramos de lija precisamente para mejorar la textura. Entonces, dependiendo de lo que queremos hacer, escogemos el grosor de la lija. En este caso, pues para la cerámica y madera yo siempre recomiendo lija 360, una que sea de granito delgado. Para este caso, como les decía, pues no vamos a utilizar lija, no hemos utilizado lija. Previamente lo que he hecho es con acrílico Wenge de pinturas Cristal, apliqué una capa sobre toda la superficie, eso sí, asegurándome que no quede ningún poro, que la capa de pintura quede delgada para no dañar, digamos, la textura que tenemos en el proyecto. Y que no nos quede ningún poro, ningún espacio sin aplicarle la base. Esa parte es esencial, una buena base para que la pintura no se despegue, no se levante, no tenga poros o no se nos absorba, por ejemplo en el caso cuando trabajamos envejecidos. Entonces las bases son súper importantes. Les recomiendo las bases de pinturas Cristal, totalmente recomendadas, tienen muy buen cubrimiento y adicional a eso tienen un elemento que le ayuda a adherirse más a la superficie, pues eso no lo logran con cualquier tipo de pintura. Entonces vamos a iniciar entonces. Una vez tenemos la base aplicada, tenemos ya el primer tono que fue acrílico Wenge, lo tenemos totalmente seco sobre nuestro proyecto. Vamos a utilizar entonces pincelitos de cerdadura o los famosos pinceles chinos, como los conocemos popularmente, y vamos a utilizar pinturas acrílicas también, adicional al Wenge. Entonces vamos a utilizar pintura tierra india, acrílico tierra india. Recuerden que todos los acrílicos son solubles en agua. Vamos a utilizar un poco de durazno y un poco de marfil. Esos tres tonos adicionales para nuestro proyecto inicialmente. Más adelante vamos a utilizar otros tonos, que son tonos metalizados para darle un poco más de contraste al proyecto. Pues en este lo que queremos es generar contraste de colores y texturas. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La técnica se llama brocha seca. Es una técnica que muchos conocen, que muchos han escuchado, pero muy seguramente y muchas veces se nos olvidan truquitos y cositas para trabajarlos. Entonces lo que queremos hoy es recordar y hacer una memoria de esos truquitos para trabajar esta técnica, que es muy sencilla y que la podemos utilizar en muchos elementos. Iniciamos el pincel, recuerde, un pincel de cerdadura debe estar totalmente seco. Lo ideal es que el pincel no esté húmedo, porque lo que necesitamos es solo descargar el pigmento sobre la superficie. Entonces contaminamos una cantidad mínima, retiramos el exceso de pintura, de tal manera que cuando lo pasemos sobre la superficie, pues nos vaya quedando solo una sombra o un trazo del pigmento muy suave y no una pincelada marcada. Cuando esto pasa sobre la superficie, es listo para trabajar. Y vamos a empezar. Entonces, generalmente las figuras en cerámica tienen una textura, un relieve. En este caso pues tenemos un relieve acá de canasto, de ratán. Entonces lo que vamos a hacer es
una brocha seca a la dirección contraria de la textura que tenemos. ¿Por qué a la dirección contraria? Porque lo que necesitamos es resaltar esa textura inicial o la textura del proyecto. Entonces venimos trabajando acá unas pinceladas superficiales y dejando el tono Wenge o el tono inicial solo y únicamente en las partes profundas, donde queremos que se vean las sombras, como son esta parte acá detrás, que necesitamos que nos dé profundidad, todo lo que sean pliegues, esas son las que van a quedar en el tono Wenge. Los demás partes del proyecto pues nos va a resaltar mucho más el color que estemos aplicando, en este caso acrílico tierra india de Pinturas Cristal. Vamos haciendo una brocha seca muy suave. Entonces mira lo que les decía hace un momento, es la importancia de trabajar la brocha seca, que cuando cargamos el pincel no llevar exceso de pintura, no traer exceso de pintura en nuestro pincel, cosa que cuando estemos trabajando la brocha seca pues no nos queden los brochazos marcados, digámoslo así, y siempre asegurarnos de descargar perfectamente la brocha. Volvemos nuevamente y vamos trabajando esta brocha seca en todo el proyecto, resaltando la textura, que es una textura de mimbre que tiene muy bien marcada el elefante, con pinceladas muy superficiales. Pues en este caso no necesitamos ejercer mucha presión sobre la brocha, porque él tiene su buena textura, entonces la textura hace que agarre el pigmento del pincel. Vamos haciéndole una brocha seca muy superficial sobre todo el proyecto. Recuerden, en este caso lo que quiero trabajar con la brocha seca es marcar esas sombras y esas profundidades, no es trabajar una pincelada directa, sino algo muy superficial, muy sutil, resaltando la textura del proyecto. Esto lo vamos a ir haciendo sobre todo el cuerpo del elefante. En este caso vamos a trabajar tonos tierra, que son colores que nos contrastan sobre esas bases oscuras. En el caso de las bases, recuerden siempre que trabajamos bases dependiendo del terminado que queremos hacer. Si tenemos un proyecto que lo queremos con un terminado claro, pues no vamos a trabajar, o con un terminado en tonos pasteles, pues sencillamente no vamos a trabajar una base tan oscura como el Wenge o como el negro. Esas bases oscuras son solo cuando queremos trabajar mucho contraste de color o darle un terminado algo envejecido. Para eso utilizamos las bases oscuras. Cuando queremos algo con terminados claros, si vamos a trabajar algo en una técnica Yadro, en una técnica un poco más pastel, pues simplemente escogemos un color de base más claro, puede ser un gris, un marfil, ya depende como las tonalidades que vamos a emplear. Estamos trabajando el color sobre toda la superficie, sobre toda la piel del elefante, que es el que quiero trabajar en este caso en tonos tierra. Bueno, adicional a eso queremos que mientras vamos trabajando y mientras nos van viendo a través de las redes sociales, nos vayan contando qué hacen desde sus casas, qué hemos hecho estos días, que hemos pasado en familia, estos días de resistencia, estos días de tener mucho cuidado y mucha responsabilidad social. Quisiera que nos fueran contando a través de las redes sociales qué han ido haciendo, qué han estado haciendo en familia, en compañía de sus seres queridos. Este tipo de actividades, adicionalmente, las pueden realizar también con sus familias, sus hijos, todo el personal de la familia, precisamente aprovechando estos espacios y este tiempo en el que nos hemos visto en la necesidad de quedarnos en casa. Bueno, aquí como pueden ver otro truquito, después de retirar el exceso de pintura, pueden ver que estoy haciendo una brocha seca a un solo sentido, ¿sí? Es decir, que estoy dando una sola pincelada sobre la superficie. Pues muchas veces cometemos el error de venir con la brocha seca arriba, abajo. No, aquí voy a trabajarla a un solo sentido, precisamente para que entre una pincelada y otra darle el tiempo de que la pintura o el pigmento se seque o se adhiera a la superficie. Pues si vengo acá, dele, arriba, abajo, pues lo que voy a hacer es barrer el pigmento y no ayudarle a pegar. En este caso por eso lo trabajo de esta manera,
Entonces son truquitos muy sencillos pero esenciales al momento de trabajar estos proyectos. Recuerden, la brocha seca es una técnica muy sencilla, muy elemental, pero que tiene sus truquitos, y precisamente por ser a veces las cosas tan esenciales hay que trabajarlas también con detalle. Vamos haciendo la brocha seca. Recuerden que aquí estoy trabajando acrílico tierra india. Sobre todo el proyecto. Quiero recordarles además que todo el equipo de Cerámicas Casa del Arte, cada uno desde sus casas, cada uno desde sus hogares, les envía un fraternal saludo, un fraternal abrazo a cada uno de ustedes, de las personas que están conectadas en este momento. Nada, el mensaje es mucha resistencia, mucha fe primero que todo, y antes fe en Dios, que vamos a superar esta situación, y muy seguramente en los próximos días estaremos nuevamente compartiendo técnicas y tips de pintura, no solamente a través de nuestro establecimiento comercial, que recuerden está ubicado en la calle 21, número 751, acá en la ciudad de Pereira, que adicionalmente pues trabajamos y hacemos envíos a todo el territorio nacional. Bueno, aquí ya tenemos nuestra primer base, no, nuestra segunda base, ahí me equivoqué, nuestra segunda base, porque recuerden que la primera fue una capa directa, esa sí fue totalmente pareja, utilicé un pincel plano y apliqué una capa pareja de acrílico Wenge. Entonces vamos a hacer un recorderis más o menos, o un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora. Inicialmente, y paso 1, aplicamos una capa directa de acrílico Wenge de pinturas cristal a toda la superficie, asegurándonos que no queden poros, que no quede ningún espacio sin trabajar. Una vez está totalmente seca, con el pincel de cerdadura aplicamos acrílico tierra india a manera de brocha seca sobre la piel únicamente. En este caso pues he escogido este tono solo para la piel, primero por la textura que tiene el proyecto que estamos trabajando, y segundo por la gama de colores que voy a trabajar. Entonces cuando trabajamos tonos cálidos y en este tipo de proyectos, entonces empezamos trabajando, digamos, en un orden de oscuro a claro, ¿sí? Cuando vamos a trabajar brocha seca, cuando vamos a trabajar lo mismo, cuando vamos a hacer un desvanecido, un degradé de colores, entonces empezamos siempre de oscuro a claro. Entonces aquí, para poder resaltar esas profundidades, después del Wenge trabajamos esa brocha seca con el acrílico tierra india. Como su nombre lo indica, se llama brocha seca, es decir, que la pintura no va a quedar directa, no va a quedar totalmente húmeda, sino que ya va secando casi de manera instantánea. Además que estamos utilizando pues pinturas acrílicas solubles en agua, que son muy inofensivas. Entonces ella prácticamente va secando de una vez a medida que lo vamos trabajando. Entonces, paso a seguir, podemos o lavar el pincel, aunque yo siempre recomiendo tener un pañito húmedo o una espumita para ir quitando el pigmento del pincel. Si estamos trabajando con el mismo pincel, lo ideal no es estar mojando el pincel con el que estamos trabajando, porque cuando las cerdas se humedecen pues van a perder su rigidez y no vamos a lograr el mismo efecto sobre la superficie. Entonces esa partecita hay que tenerla muy en cuenta. Traten de no mojar el pincel cuando están trabajando esa técnica en brocha seca. Entonces, para eso pues yo voy a escoger otro pincel. Vamos a trabajar un pincel un poco más pequeño, un pincel de cerdadura número 10, y voy a seguir con nuestro tercer color. En este caso será un durazno. Cargamos el pincel, retiramos el exceso de pintura y ahora vamos a empezar a trabajar luces. Ya tenemos toda la parte de las sombras, ya tenemos marcadas las profundidades, ¿sí? Ahora vamos a empezar a trabajar las iluminaciones. Las iluminaciones las trabajaremos solo y exclusivamente en las partes altas del proyecto, ¿sí? Ya no vamos a trabajar una brocha seca totalmente uniforme como lo veníamos haciendo con el tierra india, sino que venimos acá en la parte alta generando contraste en esos volúmenes, pliegues y áreas que más sobresalen de nuestro proyecto. Bueno, antes de eso vamos a utilizar un poquito de acrílico ocre.
vamos a hacer algo aquí, una mezcla entre el ocre y el durazno. Descargamos el exceso de pintura. Recuerden, cada que tomen pintura vamos a descargarlo, retirar el exceso, para no ir a dejar marcas muy fuertes, muy pronunciadas sobre la superficie. Venimos acá, igual que veníamos haciendo la pincelada a un solo sentido, vamos resaltando ya esas partes más altas, las partes que más sobresalen del proyecto, obviamente procurando no perder ni las sombras que dimos inicialmente, ni la segunda tonalidad que trabajamos. Este va a ser solo para generar luces, iluminación, por eso tenemos que tener mucha precaución de no tapar totalmente los colores anteriores. Entonces vamos seleccionando esas áreas que queremos trabajar. Adicional a eso, pues escogí tonos muy básicos, tonos que estoy seguro la mayoría de ustedes tienen en sus casas para no complicarnos. Y hombre, qué bueno que a medida que nosotros vamos desarrollando estos proyectos desde acá, pues a través de las redes sociales, ustedes en casa puedan ir realizándolos también paso a paso y como lo vamos trabajando nosotros. Que finalmente nos puedan compartir los resultados finales de ese proyecto que hicieron en casa, o incluso implementarlo en otro proyecto, en otra figura. Esta técnica no se trabaja solamente sobre cerámica, sino que también se puede trabajar sobre madera, piezas talladas en madera, piezas que tengan superficie, o simplemente si es una superficie plana, pues le ayudo con un poco de pasta para relieve o texturizador para generar relieve o textura. Muchas veces trabajamos esos productos para generar más volumen y pues también podremos emplear esta técnica de brocha seca sobre esas superficies. Aquí voy marcando ciertas áreas. Recuerden que no es una brocha seca pareja en toda la superficie, sino en algunas áreas. Y muy superficial voy haciendo detalles de iluminación sobre el proyecto. Recuerden la importancia que el pincel siempre debe estar seco. Adicional a eso, pues que no esté contaminado con pigmentos de otros del tono anterior. Por eso es muy importante estar limpiando o cambiar de pincel o limpiar el pincel antes de continuar con el otro tono. Pues si bien es una gama de colores, es la misma gama de colores que estamos trabajando y va pues como acorde uno con otro, pero la importancia de limpiar el pincel para que el color no se opaque, para que en este caso, pues si no hubiéramos limpiado el pincel o no hubiera cambiado de pincel, pues el durazno que estoy aplicando con el ocre no nos va a dar la misma tonalidad. Aquí ya vamos viendo cómo va dando forma al proyecto, cómo vamos generando ya más contraste y nos va dando una textura ya más de mimbre, más una similitud más a lo que al mimbre y a la textura que tiene naturalmente el proyecto. Que si lo pueden trabajar en otras tonalidades, en otros tonos, en pinturas metalizadas, claro que sí. Que si la brocha seca la pueden trabajar con otras pinturas, claro que sí, también la pueden trabajar con pinturas metalizadas, con hojilla líquida. Recuerden que Cristal tiene una amplia gama de productos en los que se pueden trabajar estas técnicas que ahora compartimos con ustedes y que los pueden trabajar sobre diferentes proyectos. Bueno, aquí vamos viendo ya nuestro elefante con una apariencia de mimbre. Por aquí voy a matizar un espacio que nos quedó faltando en la tonalidad anterior, pero ya es cuestión de detalles.
Bueno, adicional a eso y a todo lo que hemos venido trabajando, otro tipcito muy importante, escoger los colores al momento de trabajar el proyecto. Esa parte es muy importante. ¿Por qué debemos escoger los colores? Necesitamos trabajar con colores que nos sintamos a gusto, con colores que nos inspiren a trabajar, que nos inspiren a pintar, ¿sí? No vamos a trabajar con colores que sean forzados. Si a mí un azul no me gusta, pues no tengo por qué trabajar con un azul. Si no me gusta un rojo o un morado, pues no tengo que trabajar con ese tono. Entonces, adicional a eso, al escoger el color que sea a nuestro gusto, pues el color que vaya acorde con el proyecto, ¿sí? En este caso, pues los tonos tierra van muy acorde con la textura, con el proyecto que tiene. Los elefantes se caracterizan por sus tonalidades entre grises, ocres, va muy acorde con eso. Y adicionalmente, pues la textura de mimbre que tenemos en este caso, pues va muy bien con los tonos tierra, con el tierra india, con el ocre, con el durazno y con el marfil. Entonces ya tenemos acá la brocha seca en toda la piel del elefante, la brocha seca que trabajamos. Recuerde que la trabajé en una mezcla entre el ocre y el durazno, que mezclé esos dos colores y le fui dando iluminaciones en partes específicas, partes altas, partes que resalten, que es lo que quiero iluminar y lo que quiero que resalte el proyecto. Ahora con otro pincel, con un pincel también de cerdadura. ¿Por qué de cerdadura y por qué la importancia de la cerda del pincel? Pues el pincel de cerda sintética, que muchos tenemos en la casa y que muchos conseguimos en las papelerías, aunque estos también son se consiguen de manera muy fácil. Los pinceles de cerda sintética se entrapan muy fácil con la humedad del acrílico. Entonces para la brocha seca no nos va a servir porque el término seco pues se va a perder totalmente, el sentido del seco se va a perder totalmente. Al tener un pincel de cerda sintética que va a hacer es un efecto de trapeador, pues no nos va a trabajar este mismo efecto sobre la superficie. Entonces por eso la importancia de que en esta técnica el pincel sea de cerda dura, no nos sirve un pincel de cerda sintética. Entonces ahora voy a utilizar un poco de marfil, pero ese marfil no lo voy a aplicar solo. Si lo aplicara solo, pues va a quedar un contraste demasiado fuerte sobre el proyecto. Con ese marfil vamos a dar, digamos, como las iluminaciones finales en la piel del elefante, pero no lo quiero aplicar totalmente solo. Entonces voy a utilizar un poco de marfil y muy poquito ocre. Lo mezclo en la paleta. En este caso fui muy recursivo, utilicé un plato de icopor y retiro el exceso de pintura. Y vamos a trabajar entonces iluminaciones. Prácticamente es como si las estuviéramos trabajando sobre las áreas que hicimos hace un momento entre el durazno y el ocre, pero pues obvio de una manera más sutil, más superficial. Resaltando solamente áreas específicas y las partes a las que les queremos dar la iluminación, ¿sí? Les decía hace un momento que ahora que estoy utilizando el blanco, el marfil, lo mezclo con un poquito de ocre, precisamente para no cargar un pigmento tan blanco sobre estos tonos oscuros. Pues si bien necesitamos darle luces a nuestro proyecto, venimos trabajando de una base muy oscura que al llegar con un marfil de manera directa pues va a ser un contraste muy fuerte y no es lo que queremos. Queremos un degradé de colores, queremos un matiz, pero si bien es un matiz es algo muy suave, entonces por eso lo voy a mezclar con algo de ocre, lo estoy mezclando con algo de ocre para bajarle un poco la luminosidad del blanco luna. Recuerden que es muy importante, como les decía al inicio del en vivo, es muy importante la calidad de las pinturas que estemos empleando. En este momento estoy trabajando pinturas acrílicas, estamos trabajando con pinturas acrílicas de cristal que tienen muy buena pigmentación. Adicional a eso pues tienen un secado rápido. ¿Qué pasa si escogiéramos una pintura cualquiera? Una pintura cualquiera que no tenga muy buena pigmentación, que no tenga un buen adherente para trabajar esta brocha seca. Pues cuando hagamos este barrido, el pigmento anterior lo que va a hacer es despegarse, si no tuviéramos una pintura de buena calidad. Entonces por eso es muy importante. En el mercado encontramos
productos de diferentes marcas que también son de muy buena calidad. Yo escogí pinturas cristal porque me garantizan un buen terminado en los proyectos y porque al momento de trabajar este tipo de técnicas que son tan sencillas, pero que si no las sabemos trabajar y que si no tenemos los productos adecuados, pues no nos van a dar el terminado que queremos. Mira, acá vamos con la brocha seca sobre las áreas específicas, sobre el pliegue, sobre las partes abultadas, ¿sí? Nunca con un color claro sobre estas partes profundas porque vamos a perder totalmente la iluminación. Es eso, es ir creando ese contraste entre luz, sombra, texturas. Entonces aquí la textura, digamos que inicialmente ya la tenemos en la cerámica, a diferencia de cuando vamos a trabajar madera. Pues la madera sí tenemos que empezar con una lija, tenemos que empezar creando textura sobre el proyecto, si fuéramos a trabajar en madera. Pero como aquí estamos trabajando sobre una pieza en cerámica que ya tiene la textura, entonces lo que vamos a hacer ya es enfocarnos en crear el contraste entre colores. Ya no solamente en la textura, pues esta ya la tiene, sino en colores. Ahora, con el mismo pincel, y ya sin el ocre, aunque el pincel estaba un poco ya contaminado de ocre, pero pues es como lo quiero, vamos a utilizar un poco de marfil para trabajar ya un poco más parejos los colmillos del elefante. Creo que aquí la brocha seca ya nos va a dar un terminado más uniforme, ¿sí? Ya no es la misma textura que trabajamos o que nos está dando sobre las orejas, sino que la textura es diferente. Entonces aquí, como lo vamos a trabajar en brocha seca y no es una pincelada directa, pues vamos a dejar secar esta primer pasadita para dar luego una segunda capa. Mientras seca, vamos trabajando el otro colmillo. Con la misma técnica, la misma brocha seca, eso sí, teniendo precaución de no contaminar o no manchar las otras áreas que no hacen parte de este. Vamos a darle acá la segunda pasadita. Aquí no quiero que quede un tono totalmente parejo, precisamente por la técnica que estamos trabajando de esta manera. Básicamente tenemos ya las tonalidades y el contraste de colores que queríamos en la piel del elefante. Entonces hemos trabajado unos tonos tierra, unos tonos cálidos sobre la piel del elefante, generando la textura y los colores del mimbre. Ahora vamos a enfocarnos entonces en la montura del elefante, que tiene muchos arabescos, tiene mucho grabado, o sea que este ya tiene su propia textura. No es necesario llegar a crear, a ponerle más textura, más formas, porque ya tiene suficiente. Lo que vamos a hacer entonces es simplemente con un metalizado de pinturas cristal también. Adicional a eso van a decir, bueno, parece una pauta comercial de pinturas cristal. Pues sí, es una pauta comercial, precisamente porque son buenos productos, porque los puedo recomendar con confianza. Adicional a eso, pues es una marca propia de Cerámicas Casa del Arte, de la región, del eje cafetero. Entonces pues los invito a que los que no los han utilizado, los utilicen, los ensayen, los prueben, experimenten con ellos. Ya saben que en las pinturas, en el arte es de untarnos, de experimentar, de crear. Entonces la invitación es esa, que prueben los productos quienes no los han utilizado, y quienes ya los utilizaron pues sabrán la excelente calidad que tienen. Entonces con otro pincelito de cerda dura venimos acá a trabajar una brocha seca con acrílico metalizado Palladium. Mira que ya el pigmento del Palladium es totalmente diferente a la pigmentación de los tonos anteriores. Los anteriores eran acrílicos. Los acrílicos por su naturaleza pues son pinturas solubles en agua, con una terminación mate, pero ya el metalizado es un tono totalmente diferente, que si bien es soluble en agua, su terminación ya es brillante, y como su nombre lo indica, es una terminación metálica. El Palladium es un tono intermedio
con el que le vamos a trabajar brocha seca a toda la montura del elefante. Cargamos, cada que carguen el producto sobre el pincel, pues retiramos el exceso de pintura y trabajamos la misma pincelada. El acrílico metalizado, las pinturas metalizadas tienen una particularidad, que el pigmento es un poco más grueso que el acrílico normal. Entonces precisamente, y en este con mayor razón, tenemos que saber trabajar la brocha seca. Entonces, igual, a un solo sentido, dándole tiempo, y vamos aplicando y vamos avanzando. ¿Podemos aplicar varias pasadas? Sí, pero una vez la anterior haya secado totalmente. Si bien es de secado rápido, es prudente dejarle entre 1 o 2 minutos antes de dar la otra pasada. Pues mientras este lado va secando, yo voy trabajando acá al otro lado. Y si tuviéramos 3 elefantes, 4 elefantes, pues mientras el uno va secando, voy trabajando el otro y así sucesivamente. Le voy dando tiempo para poderlo trabajar. Recuerden, la pincelada es a una dirección y una pincelada que vaya avanzando. No llegar y devolvernos sobre el mismo punto, porque ahí es donde cometemos muchas veces errores. Entonces lo que pasa es que el pigmento se empieza a arrastrar y vamos descubriendo el color que hay debajo de este, y es lo que no queremos. Queremos es ir cubriendo esa superficie, no de manera pareja, porque necesitamos que resalte esa textura que tiene, que se vea el grabado, que se vea cada detalle, y la brocha seca nos ayuda muchísimo en ese sentido. Aquí le trabajo con mucho cuidado, ojalá de afuera hacia adentro. Pues si llevase la pincelada de adentro hacia afuera, pues lo que voy a hacer es contaminar el área que ya tenemos trabajada. Entonces aquí lo que hago es una pincelada de afuera hacia adentro. Vamos avanzando. En este caso pues vamos a trabajar solo lo que es la aplicación de la pintura, ¿no? La aplicación de los acrílicos, del metalizado. Pero ya saben pues que después de terminado lo podemos enriquecer y podemos mejorar mucho más el proyecto, con pedrería, con hojillas, con detalles ya, con cadenas, en fin. Ya todos estos detalles que en estos momentos pues tengamos al alcance. Entonces qué buen contraste hemos creado aquí, no solamente de textura, ¿sí?, sino también de colores. Los tonos tierra hacen un muy buen contraste con el palladium, que si bien no es un plateado directo, es un plateado más como envejecido, es un plateado un poco más rústico que el plateado normal que conocemos. Nos hace un muy buen contraste con los tonos tierra que trabajamos en la piel del elefante. Ya para el tema de los ojos, pues, sencillamente los trabajamos nuevamente con el color oscuro con el que habíamos aplicado la base, con un huengue o con un negro, solo para dar la profundidad. Los ojos de los elefantes no son muy detallados ni tienen mucha expresión, entonces en este caso lo que quiero es solo marcar profundidad ahí. Bueno, con el mismo palladium trabajamos también acá los brazaletes del elefante. Recuerden, como esta área es más pequeña y ya la piel la hemos trabajado, pues pinceladas que vayan de afuera hacia adentro. Con esto evitamos contaminar, con esa pincelada evitamos contaminar la parte que ya hemos pintado.
Ya los bordes de las monturas, de los brazaletes, pues podremos hacerle detalles con glitter, con papel foil, con seguidilla. Ya realmente lo del tema de los detalles va más a gusto. Yo los prefiero muy sobrios, los prefiero muy naturales y prefiero que resalte más todo el trabajo que hacemos con la pintura, ¿sí? Porque lo que buscamos en este caso es que la técnica que hemos trabajado pues resalte y que se vea todo el trabajo manual y el trabajo de elaboración durante todo el proceso del proyecto. Es lo que buscamos, pero pues no está de más, hombre, ponerle una piedrita, ponerle detalles con glitter y con papel foil que le van a dar mucha más armonía al proyecto. Bueno, de esta manera vamos prácticamente ya finalizando la técnica que queríamos compartir con ustedes el día de hoy, de parte de Cerámicas Casa del Arte, de Pinturas Cristal. Un fraternal abrazo a cada uno de ustedes que están desde casa acompañándonos y nosotros desde acá acompañándolos a ustedes y brindándoles una voz de aliento en estos momentos de desesperación, incluso en muchos hogares que se están viviendo, muchas situaciones que vemos día a día en los noticieros, en las redes sociales, pero pues estamos seguros que vamos a superar esta situación y que próximamente y muy pronto estaremos nuevamente compartiendo desde nuestro establecimiento comercial, con nuestros productos, con nuestros profesores, con todo nuestro equipo de trabajo. Entonces la invitación es para que nos quedemos en casa, tengamos calma mientras todo se aplaca, para estar nuevamente compartiendo en temas de manualidades y poniendo en práctica todos estos conocimientos de pintura. Entonces ya saben, técnicas fáciles, sencillas, que muy próximamente estaremos compartiendo también nuevas técnicas y diferentes productos, la utilización de diferentes productos, materiales de pinturas cristal a través de las redes sociales y por supuesto próximamente a través de o en vivo y en directo desde nuestro establecimiento comercial.